Lo que decía. Bueno, en el viaje de hoy intuyo que la audiencia de este distinguido programa se va a sorprender. Porque este que vamos a encarar es uno de los oficios más, raros. No, tampoco es la palabra. Extraño, poco común. Esto sí, esto es poco común. No sé cómo definirlo. No todos los laburos que nos tocó conocer en esta recorrida por los oficios del país son comunes. Hay algunos que son un poquitito más como lejanos, y esto nos ayuda a movilizarlo para conocerlos. Es un viaje que nos lleva a recorrer un museo, una sala de arte, un centro cultural, porque cuando uno va a conocer una muestra de arte, alguien la pensó. Vos entrás, la mirás y quizá no te das cuenta, pero alguien estuvo planificando tu propia mirada, para que te sea familiar, para que te sea común, no sé, pero, viste, esto es todo intuición. Se nota que llegué temprano porque todavía no está abierto el museo. Si consigo tomar contacto con... ¡Ah, mira quién está ahí! Tam Muro. Hola, Tam. Hola, ¿cómo estás, Quique? Acá tengo algunos datos tuyos para ir entrando en materia. Naciste en Devoto, Buenos Aires, viviste en Bariloche por un montón de años, escribís poesía, te gusta la fotografía, consultor y docente en planificación de exhibiciones de museos, pero su trabajo es de diseñador conceptual museográfico. ¿Esto está bien dicho, Tam? Sí, y es muy cierto lo que decís con respecto a que cuando uno entra en una exhibición se encuentra con un hecho consumado, como si siempre hubiera estado ahí. Sí. Pero detrás hay todo un trabajo invisible, digamos, ¿no? Sí. Que es esto, la interpretación de un contenido que se quiere comunicar. Pero ¿cómo es la cosa? A vos te dan una especie de cáscara y te dicen vamos a hacer una muestra de fósiles de no sé qué cosa. Entonces, ¿cuál es la primer parte de tu laburo? Bueno, la primera parte del trabajo es la inmersión en el tema. Ah, ok. O sea, vos tenés que sumergirte en el tema, entenderlo. Sí. Y lo más importante es encontrar algo que te apasione del tema. Ajá. Y ahí es donde empieza a funcionar. Pero no siempre te pasa con todas las cosas que te presentan. En general, sí, porque muchas veces te llega el contenido con una propuesta y te dicen, bueno, esto es lo que queremos contar, este es el eje argumental, pero hay un trabajo de esto, de inmersión y de volver a ver la propuesta. Sí. Y en general la cuestión es verlo desde distintos puntos de vista, no desde el único punto de vista del autor. Claro. Y ahí lo que pasa es que te encontrás con que lo que se quiere contar no es exactamente eso, que hay algo por debajo que es mucho más interesante. Claro. Y lo que es apasionante de esto es que cuando vos te llega el contenido y te pones a leer y te dicen, bueno, queremos empezar por acá, seguir por acá, y te das cuenta que es muy técnico y está muy dirigido a los colegas. Eso. Entonces el punto es entender cómo era no saber. Eso es. Entonces, desde ese lugar Ahí está. empezás a pensar en lo más importante de toda exhibición, que más allá de la colección o los contenidos, son las personas que van a ir. Ahí está. Entonces esto de recordar cómo era no saber, te hace replantear todo. Y ahí es donde empiezan a aparecer estos ejes argumentales que no estaban explícitos. Ahí está. Pero lo más divertido es que a vos te explican y te dan para leer los contenidos y un buen día te vas a tomar una cerveza con el autor o los investigadores, investigadoras. Sí. Y le volvés a preguntar sobre la exhibición y te cuentan otra historia. Ajá. Y les digo, eso es lo que le tenemos que contar a la gente. Porque ahí es donde aparece lo que apasiona al autor. Ahí está. Entonces un poco es eso. Y si hay pasión en la investigación,
es lo que comunicás en la exhibición. Eso es lo que se recibe. De alguna manera es equiparable a alguna cuestión que siempre repito respecto de la comunicación. Hay un contenido y hay un continente. Es decir, el contenido, en este caso, sería qué es la muestra y qué se pretende mostrar. Y el continente es cómo la muestro. En los medios de comunicación sucede lo mismo. Hay un contenido y un continente. En ese continente, vos estás teniendo en cuenta al otro que está escuchando. No estás hablando para una sola persona. Entonces es como abrir el melón y, como vos decís, recordar cómo era no saber sobre eso, para que aquella persona que entre y vea pueda ir aprendiendo conjuntamente con la visión de eso. El tema es que si asencillás demasiado la cosa, entras a perder especificidad, ¿o no? Sí, pero quiero retomar algo que vos decís. Yo considero a una exhibición de museo como un medio de comunicación. Es un medio. Justamente. Sí. Y como medio de comunicación, además, tiene la posibilidad de reunir a una variedad de expresiones y medios de comunicación. Sí. Es como intermedial, en realidad. Eso es. Entonces, esas son las consideraciones. Y además hay una gran diversidad de personas que van a una exhibición. Eso. Con distintas capacidades, distintas intenciones, distintos intereses. Sí. Entonces es complejo porque uno tiene que hacer un ejercicio de empatía con la visita. Ahí está. Y ahí viene el tema de primero la inmersión y después esto, o sea, interpretar primero qué son las cosas que la gente conoce previamente, porque sobre eso se construye el conocimiento. Claro. No considerar que las personas son, como antes se decía, una tabla rasa sobre la que se acumulan las cosas, o esa famosa cráneo abierto con la jarra del conocimiento. Eso, ¿no? Es el odre y el escanciar conocimiento en la cabeza vacía del alumno, por ejemplo. Por eso es muy importante la filosofía de la educación también, porque como vos interpretes eso es como vas a explicarlo también. Sí. Si vos considerás que las personas ya tienen un conocimiento previo, entonces vos podés trabajar, por ejemplo, desde las analogías, como para que esa persona pueda reestructurar su conocimiento a partir, ¿no?, de la nueva oferta, digamos. Ahora, voy más allá. Esto te obliga, por más que hayas pasado por distintos estudios específicos, a salir del claustro, de ese claustro universitario, porque si no te relacionás con la gente, nunca vas a saber cuál es ese promedio que vos necesitás conocer para comunicar con un museo, ¿o no? Claro, por eso digo que está este ejercicio de la empatía, ¿no?, que es el conocimiento común de las personas sobre distintos temas. Y bueno, esto sí, y además tener en cuenta básicamente que las personas son inteligentes, tienen emociones, tienen expectativas, y hay muchas cosas que no saben que les gustaría saber. Entonces es importante poder trabajar, claro, porque un museo, de alguna manera, la misión fundamental es despertar interés, movilizar la curiosidad y generar nuevos puntos de vista. Ahora, esto no sucede en todos los museos, estimado Tam. La palabra museo ya la tenemos medio como catalogada como algo marmóreo, medio lejano, frío, oscuro, y para ir a estar un rato, aburrirse un poco y salir. ¿O no? Sí, bueno, son intimidantes los museos, de alguna manera. Bueno, ahí está. Porque a mí particularmente me importan las personas que no están yendo a los museos. ¿Qué es lo que está pasando con eso, no? O sea, porque vos tenés un público de alguna manera fiel o cautivo, que es la que va a la noche de los museos o que periódicamente va a un museo. Pero hay gente que no tiene no le despierta ese atractivo, porque en general son intimidantes, ¿no? Y eso es una herencia de esta cuestión de la alta cultura, ¿no? Claro, eso Fíjate lo que es el Museo de Bellas Artes, por ejemplo. Claro. Es el monumento a la cultura y a la belleza, y esas escalinatas. Y la gente pasa por ahí y no entra. Intimidante. Es intimidante el museo, sí. Y otra cuestión es
que es importante también no solo comunicar los conocimientos o generar esta atracción hacia el conocimiento, sino otorgarle las herramientas a las personas para poder usar el museo. Ajá. ¿Sí? Sí, pero ¿cómo se hace eso? Y bueno, debería haber también meterse en el proceso educativo también. Es que es un trabajo interdisciplinario fundamentalmente, claro, un museo. Claro. O sea, trabajar con el conocimiento, desde los investigadores a las pedagogas y a los carpinteros o carpinteras. Sí, el rechazo se produce básicamente porque entro a un museo a ver cosas viejas. Sí, a veces es así. Y bueno, entonces hay un rechazo. ¿Esto cómo lo solucionás? Bueno, en principio, como te decía, o sea, primero es la inmersión en el tema y después descubrir este eje argumental y después empezar a construir el recorrido y segmentar esa historia, generar núcleos temáticos que son particulares en sí mismos, pero a la vez están conectados entre sí. Y de alguna manera cada uno de los núcleos contiene a los demás. Ahí está. Entonces, yo no te voy a obligar a leer. Yo no te voy a obligar a aprender. Todo esto te tiene que pasar a vos porque te atrae, porque te atrapa y porque te das cuenta que vos podés entenderlo también. Con lo cual pasa lo mismo que con la literatura. Me imagino que en un museo también metés algo de ficción para hacerlo atractivo. No te podés pasar porque entras a macanear, pero digo, la ficción es atractiva. ¿Cómo metés ficción en un museo? A partir de la pregunta, por ejemplo. Generar estos cuestionamientos personales y asociarlo con tu propia vida. Y de esa manera vos podés entender la vida de los otros, ¿no? Es esa especie de escala humana que es la que te permite poder entender. Porque si no son como ventanitas a través de las que uno mira la vida de otro. Ahí está, claro. Y yo que tengo que ver, claro. Fisgonea. Entonces, si yo puedo conseguir que esa persona se relacione desde su conocimiento previo, ya sea desde la emoción o desde lo intelectual, puedo generar ese interés, ese gancho, ¿no? Y el museo tiene que tener no solo una historia, los museos tienen que tener variedad de historias, porque hay variedad de intereses. Eso es. Entonces, por ejemplo, el texto. O sea, yo lo que decía antes, yo no pretendo que la gente lea porque la gente se resiste. Porque se revela ante la obligación. Eso es. Entonces, si a vos te lleno las paredes de texto, te estoy diciendo, si no lees todo esto, no vas a entender nada. Claro. Entonces, en general, al texto yo lo tengo en cuenta. Pero tenés que motivarlo. Sí, pero antes pienso de cuántas otras maneras lo podría contar sin poner un texto en la pared. Ajá. Entonces lo uso como último recurso. Porque si no estoy siempre con esta cuestión, es como el famoso coeficiente intelectual. ¿Viste el examen, el test? Sí. ¿Qué es? Un test lingüístico y matemático. Ajá. Pero las personas tienen muchas más inteligencias entremezcladas. La naturalista, la kinestésica, la interpersonal, la intrapersonal, qué sé yo. Claro, que en un test son cosas incomprobables. Sí, absolutamente. Entonces te rebotan porque vos en realidad a través de la lectura no interpretás, pero sí a través del movimiento. Y si yo te invito a bailar... todo se soluciona en ese sentido. Se abre un canal porque se facilita un lenguaje. El lenguaje y la comunicación. ¿Qué museo te gustó más hacer? ¿Cuál es tu favorito en tu recuerdo de que cuando te dijeron, a ver, tenemos que hacer esto, esta muestra, está este edificio, todo pelado, acá no hay nada, imagínate cosas? Sí, por lo general... me han apasionado todos los temas. He ido desde la antropología hasta las ciencias naturales, pero hubo un proyecto que sí me emocionó particularmente y me involucré emocionalmente con eso, que es la exhibición ¿Por qué estamos como estamos?, que es una exhibición que fue una herramienta dentro de la campaña nacional de diálogo interétnico de la República de Guatemala. Ajá. Esta herramienta fue una exhibición de tipo narrativa, porque además tenemos esas diversidades en las exhibiciones. Hay exhibiciones basadas en los objetos y exhibiciones basadas en historias, donde vos no tenés objetos, pero sí tenés narraciones, historias, testimonios personales. Claro. Esta exhibición era... Es complicado eso porque es muy complicado. No hay atractivo a la vista simple. Sí, y además, bueno...
En particular se dan con las exhibiciones más de carácter social, ¿no? Y esta en particular tenía que ver con eso. Era una exhibición que pretendía echar luz sobre los valores que continúan la discriminación contra la población maya en Guatemala. Ajá. Y particularmente con los 30 años de guerra civil y 200.000 víctimas. ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué estamos? Porque la pregunta justamente apuntaba a disparar cómo todavía mantenemos esos valores aún inconscientemente. Claro. Los valores de discriminación. ¿Y cómo ¿verdad? hiciste para hacer atractivo esto que parece así contado una reverenda plomada? Y bueno, por ejemplo, hay un periodo de toda exhibición que es el periodo de inmersión en el tema. Y esta exhibición, antes de pensar en las luces, en la pintura, en el color y qué sé yo, llevó 4 años de desarrollo, porque es un tema muy complejo en Guatemala, donde 4 de cada 5 personas fueron afectadas por la guerra civil. Entonces era muy particular el trabajo en cuanto a cómo vamos a confrontar a las personas con algo tan doloroso, ¿no? Entonces hubo un trabajo, eran 40 profesionales, entre antropólogas, líderes comunitarios, universitarios, y se fue trabajando con mucho cuidado porque además la guerra civil había terminado hacía 4 años. Entonces había temas que todavía no podían tocarse. Entonces, pero igual tenía que ser interdisciplinario. Absolutamente, sí. Y muy cuidadoso en ese sentido, ¿no? Interdisciplinario, interétnico, pluricultural. Claro. Entonces, a mí me llevó un tiempo de justamente inmersión en la sociedad guatemalteca, porque me estoy dirigiendo a una población con la cual yo no convivo. Ajá. Y tiene determinados valores, códigos, señalizaciones, vocabulario. Complejo. Así que yo era el argentino en Guatemala tratando de comunicarle a los guatemaltecos. Y bueno, fue una exhibición itinerante que recorrió todo Guatemala durante 4 años. 500 metros cuadrados de exhibición que tenían que montarse y desmontarse en 15 días. Sí. Así que fue todo un trabajo muy, muy meticuloso, ¿no? Y vos te metés hasta en la parte práctica, digamos, de un panel que se articula con otro panel a través de un palito que se mueve, ¿te metés hasta ahí? Y estás permanentemente en la exhibición, digamos. Yo soy muy meticuloso en cuanto a lo que es dibujo, planos, etcétera, como frente a esta posibilidad de que yo no esté presente en el momento del montaje. Entonces es como muy exhaustivo el detalle, ¿no? Son lo mismo que la iluminación. La iluminación, el recorrido. El recorrido, Qué bárbaro. Cómo mantener la atención, porque vos sabés que a las personas las capturas por 20 minutos en un museo. Listo. Y cada 20 minutos vos tenés que, de alguna manera, levantar el interés. Porque además la gente hace lo que quiere en las exhibiciones. Es absurdo pensar que una exhibición es como un libro. Claro, claro. Nos han acomodado la cabeza, como decía McLuhan, que el medio es el mensaje. Eso es. El libro a vos, ¿qué te hace? Además de ser fascinante la lectura, te acomoda la cabeza de la A la Z. Sí. Vos tenés que empezar por la A y terminar por la Z. En la exhibición, la gente va saltando de temas, hace lo que quiere. Entonces pasa capítulos de largo. Absolutamente. Claro. Entonces el punto es, justamente te decía esto, de que cada núcleo tiene que contener a los demás. Y cada núcleo debe despertar, debe hacer una apertura a cada final para llevarte a la próxima. Es como motivarte. Generar una urticaria que necesita rascarse. Muy bien. Eso es un poco el secreto de la exhibición, ¿no? Bueno, viste que nos hicimos un paseíto por algún museo. Deslizamos algunas críticas, no demasiado urticantes, utilizando un término que recién usó Tam Muro. Gracias, Tam, por este paseíto, por este multimuseo, no sé cómo llamarlo. Muy amable. Muchas gracias. Lo escuchaste a Tam Muro, ¿dónde? Sí, aquí, en Estudio País.